¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bienvenidos a todos, alumnos, antiguos alumnos, a esta que ya sabéis que es vuestra casa. Hoy vamos a tener un coloquio en el que vamos a charlar sobre transformación digital, vamos a hablar de tendencias que están impactando en el ámbito de los negocios, en el mundo de la empresa en general. Y para ello, pues hemos tenido a bien contar con dos docentes de la casa, con Luis Miguel del Saz, que él trabaja en Airbus. La verdad es que Luis Miguel es curioso porque cuando ves su LinkedIn, tiene un LinkedIn que más que una posición es un extracto, porque todo lo que huele digital lo tiene. Él proviene del ámbito de las operaciones y de la logística, pero se ha enfocado mucho en la transformación digital de un monstruo como es Airbus, ¿no? Para mí, uno de los dos proyectos europeos que de verdad han funcionado junto al programa Erasmus. Yo creo que es uno de los proyectos, casos de éxito que tenemos y que nos hacen pensar que de verdad, más allá de una unión política, pues es social y empresarial, ¿no? Y por otro lado también tenemos a Ana Isabel Cabrera, la doctora Cabrera. Ella trabaja en Galp y ella es responsable de trabajar con un elemento que nos afecta a todos y que probablemente sea una de las personas más odiadas cuando se levanta y tiene a bien subir el precio de la gasolina, porque ella trabaja en todos los temas de pricing dinámico, que por supuesto pues en el precio de los hidrocarburos impactan un montón de temáticas. Y hoy por hoy pues no es que se suba con un cartel, sino que tiene multitud de cuadros de mando, multitud de dashboards, y a partir de ahí pues toma la decisión de cuánto nos fastidian, porque fastidiarnos nos fastidian siempre, pero vamos a ver hasta qué nivel. Entonces, la idea que tenemos es hacer un coloquio. Yo tengo aquí una serie de preguntas que me he preparado y que me gustaría hacerles, pero, por supuesto, también se trata de que levantemos la mano, que podamos interrumpir, que podamos participar y, bueno, pues que sea un coloquio, ¿vale? La idea también es que sea breve, que estemos por aquí alrededor de una hora, porque tenemos un problemón hoy importantísimo. Uno de los elementos más importantes de la temporada es el Real Madrid-Bayern de Múnich. Entonces, vamos a intentar ser breves y por ello me callo ya y empezamos a... Sí, tú sí, claro. No, de hecho me han mirado con odio y alguno me está amenazando, ¿vale? Bueno, pues me gustaría que definierais qué es para vosotros, lo primero, la transformación digital, porque es un concepto del que se habla mucho, ¿no? Bueno, ¿empiezas? Venga. Se me oye, ¿verdad? Sí. A ver, yo creo que cuando hablemos de transformación digital se refiere a la integración y a esa adopción de tecnologías digitales en todos los aspectos de una organización para mejorar eficiencia, innovación, agilidad, experiencia con el cliente. En definitiva, todos aquellos aspectos que están relacionados con todos los aspectos de la empresa en ese sentido, ¿vale? Yo creo que cuando hablamos de transformación digital no solo tenemos que llevarnos un poco en mente o a la cabeza la implantación de un software, la implantación de una herramienta que nos permita analizar unos datos, sino que también tenemos que llevarnos un poco a nuestro terreno y pensar en la cultura organizacional, ¿vale? Y en todos esos procesos y modelos de negocio que tenemos que aprovechar al máximo mediante esas tecnologías y que nos van a permitir mejorarlo tanto tecnológicamente como a nivel organizacional y departamental se refiere, ¿no? Por lo tanto, yo lo definiría como esa absorción, integración y adopción de la tecnología a la empresa para una mejora de procesos y que se convierta en una toma de decisiones más efectiva. Yo creo que no se puede definir mejor, ¿no? Yo, por completarlo un poco, ¿no? Está claro que la transformación digital viene por la aplicación de las nuevas tecnologías y luego, como muchas veces vemos en clase, ¿no? Hay que meter otros 3 conceptos que son fundamentales. Uno son los procesos de negocio que existen en las empresas con el famoso Porter, ¿vale? El segundo es las personas y lo que supone estar en un mundo que cada vez cambia más rápido, cuando el cerebro de por sí te dice que lo mejor es seguir como estamos. Entonces, es el segundo esfuerzo. Y el tercero es lo que es la gestión de los datos, ¿no? De cómo gestionar los datos y cómo tomar decisiones de modo descriptivo y predictivo, que me imagino que luego hablaremos sobre ello. Pero básicamente es eso. Has hablado, Ana, de la cultura y has hablado de las personas. Al final, entiendo que es uno de los principales retos a los que se enfrentan las empresas, el cambio cultural. Sí, yo creo que sí, porque muchas veces uno de los primeros
sesgos o de los primeros riesgos que podemos tener en esa implantación de una transformación digital a nivel empresarial es la resistencia al cambio por parte de los distintos usuarios de la empresa. En varias ocasiones puede ser un poco de presión la que nos podamos encontrar por parte de los diferentes trabajadores de una compañía a implementar una transformación digital, a implementar una nueva tecnología, a implementar nuevos patrones de una herramienta. Yo que soy profesora de una herramienta de análisis de datos, cada año que pasa me doy más cuenta de lo que la empresa va demandando, ¿no? Y cómo me encuentro alumnos de todo tipo de áreas y de todo tipo de edades. Entonces yo creo que, por ejemplo, en esa cultura organizacional la resistencia al cambio es algo como muy latente y que hay que tener muy en cuenta en un proceso así, además de otras variables como la capacidad para poder obtener esas habilidades y esos conocimientos, temas de liderazgo, en fin. O sea, perdona, Luismi, por alusiones, yo que vengo del área de marketing no voy a perder la oportunidad de hacer una cuña publicitaria, ya que mencionó que es profesora de una herramienta. Ana imparte formación en el curso de Business Intelligence con Tableau y Power BI. En cursos de Power BI es la herramienta a la que se refiere, que yo creo que es uno de los grandes hypes, ¿no?, de los últimos tiempos en el ámbito de la gestión del dato. Totalmente. Ya dejo la cuña. Vale. Sobre el cambio cultural, yo creo que sí, todos tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo el mejor momento de la humanidad, ¿no? Es decir, si a nosotros nos dijeran en qué edad te hubiese gustado vivir, esta es la mejor, no tengáis dudas de eso. En el medievo se vivía bastante mal, pero es verdad que a cambio de eso tenemos que asumir que como el mundo va tan rápido, pues nada va a ser eterno, ¿no? Entonces, sobre todo a los que sois más jóvenes, os va a tocar vivir un momento profesional donde cada 4 o 5 años tendréis que empezar casi de cero. Y eso, evidentemente, lo decía antes, cuando el cerebro no está preparado para eso, pues es incómodo. Pero bueno, hay que acoplarse y hay que trabajar. Y otra cosa que para mí también es bastante importante en cuanto a ese cambio es que normalmente las generaciones anteriores a la nuestra, pues había mucha gente que trabajaba en una empresa y trabajaba de por vida. Yo creo que voy a ser uno de los pocos que va a hacer su carrera profesional en la misma empresa, ¿no? Entonces, eso también genera cierta incertidumbre, ¿no? Yo me acuerdo que cuando entré ya sabía que me iba a jubilar allí, o prácticamente, ¿no? Y ahora seguro que muchos de vosotros pues no sabréis dónde estáis trabajando en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, eso también es importante a la hora de gestión del cambio. No, es la mejor época, nunca vamos a ser tan jóvenes como hoy, ¿no? Sí, no, pero ni nunca hemos tenido un móvil que nos da toda la información, ni nunca hemos sabido, bueno, ya para viajar, turismo y tal, ¿no? Es decir, ahora mismo cualquiera que tenga 25 o 30 años probablemente haya viajado a 10 o 12 países, ¿no? Yo hablaba con mi abuela y la ilusión de mi abuela era ver el mar. O sea, que fijaros cómo ha cambiado eso, ¿no? Sin duda. Hay un tema, es que la transformación digital pasa por procesos, pasa por gestión del dato, pasa por programas. ¿Es posible establecer estrategias de transformación digital en la PyME de manera eficiente? Y me explico, porque al final hay muchas veces que justo mencionaba Ana antes, pues todo el tema de la importancia de las Power Skills y demás. Pues tenemos en el programa Raise Your Skills, viene mucha gente y te dice, bueno, ¿en qué eres bueno? Tal, ¿y cómo trabajas? ¿Qué plataformas trabajas? Siempre dicen, no, nosotros que lo tenemos todo en Excel. Y es verdad que eso es algo que ocurre en la PyME, ¿no? ¿Es posible trabajar con otro tipo de plataformas de manera eficiente? A ver, ocurre mucho en la PyME, efectivamente, y en la no PyME. Mi empresa, que no es una PyME, todavía se trabaja en Excel, pero bueno, es verdad que cada vez más este mundo nos está comiendo y nos está comiendo mucho terreno, y yo creo que aunque nos situemos un poco en la pequeña y mediana empresa, sí que tienen la posibilidad de adaptarse a esta transformación digital. Yo creo que lo que deben de hacer estas pequeñas y medianas empresas es identificar muy claro cuáles son sus objetivos. Si quiero hacer una transformación para mejorar eficiencia, quiero hacer una transformación para mejorar productividad, para mejorar procesos internos, para la mejora de mi cadena de suministro o para orientarme más al cliente. Entonces yo creo que eso es como uno de los principales objetivos que tiene que tener esa PyME, ¿no? Creo que también tienen que priorizar en esas inversiones. Al final, una transformación digital lleva un coste muy considerable para una empresa, ya no solo la implementación de un software, sino simplemente
el implementar una herramienta para analizar datos, para coger todo eso a Excel, aglutinarlo y hacer un dashboard donde yo pueda ver una serie de resultados y sacar una serie de conclusiones. Eso también lleva a un coste para la empresa, tanto de esa herramienta en sí como de luego la formación que hay que darle a los usuarios para que puedan saber utilizarla, ¿no? Entonces yo creo que esa pequeña y mediana empresa también podría hacer un ejercicio de priorizar en inversión tecnológica, intentar automatizar todos los procesos que a día de hoy tengan y sobre todo pues también darle la oportunidad a sus trabajadores, usuarios, de desarrollar esas habilidades e incluso buscar asesoramiento externo, ¿no? También suele hacerse mucho en pequeña y mediana empresa. Yo aprovecho para decirle a mis alumnos que en 10 días tienen que presentar una práctica sobre eso. Bueno, pues si se les había olvidado. Evidentemente, la transformación digital en una pyme tiene que tener diferentes objetivos a lo que es una empresa grande, ¿no? Pero yo me gustaría centrarme en dos cosas. Una es, si te centras tu transformación digital en lo que son los procesos, ya sabéis que eso es ir directamente al océano rojo, que hablamos muchas veces en clase, a la competencia, a pelearse por el duro, con lo cual es necesario hacerlo, pero es bastante más complicado. Pero yo si a día de hoy tuviera que recomendar a una pyme donde poner ese pequeño presupuesto de transformación digital, sin duda lo enfocaría a la parte de las ventas, a la parte de página web que realmente nos sirva para crear nuevos clientes y ir a la parte de nuevos modelos de negocio, lo que explicamos en clase del long tail, es decir, intentar desde un país como España o como República Dominicana llegar a todo el mundo gracias a la tecnología. Creo que ahí es donde se puede focalizar. Y luego, yo sé que el Excel al final es una forma de digitalización, es una fase muy inicial, pero bien usado tampoco hay que arrepentirse de eso, ¿eh? Cada uno tiene que tener los medios que tiene y tomar las decisiones. Y tan malo es no estar digitalizado como estar digitalizado en exceso y gastarte un dinero que tú realmente ni tienes ni necesitas, ¿no? Es otra parte que hablamos muchas veces de los tipos de empresa, ¿no? Hay empresas que son Digital Master, que son pues todas las startups, todas las grandes que ya conocemos, y hay otras empresas pues que no tienen esa suerte, pero tienen que intentar sobrevivir. ¿Y qué herramientas y tecnologías son las principales para tener una gestión eficiente del dato? O sea, Power BI, por hecho que... Yo Power BI lo voy a defender siempre. Aquí están mis chicos que lo saben. A ver, a nivel de herramientas de análisis de datos, a día de hoy, pues es verdad que Power BI está muy demandado también porque permite trabajar de forma gratuita a nivel licencia, coste y demás, pues un poco más económica, y a nivel usuario, pues ellos están trabajando gratuitamente con ella. Ya a nivel empresarial, pues depende de cada organización si la implementa o no. Se trabaja también bastante con Tableau. Hay otras herramientas como ClickView y ClickSense que también son muy del tratamiento de datos. Y eso en cuanto solo a herramientas de análisis de datos como tal. Si nos metemos ya en otros terrenos más pantanosos de minería de datos, y os sonará muy demandado a día de hoy Python, R y todo este tipo, ¿no? Y dejándome a un lado todo lo que es los sistemas de gestión de base de datos, SQL, Oracle, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si Miguel me he dejado por ahí algo importante. A ver, herramientas en el mercado hay millones y gente deseando que te gastes el dinero, no te todavía más. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta siempre cuando estamos hablando de la gestión de los datos es que primero hay una parte inicial de captación del dato, es decir, de dónde vamos a conseguir la información, que son datos estructurados, no estructurados, los podemos coger de Excel o los podemos coger de las páginas web o de otras fuentes de datos, ¿no? Eso hay que almacenarlo en un sitio, normalmente en la cloud, y donde hay un montón de herramientas que nos sirve para gestionar, pero cuando vamos a la utilización en sí, yo creo que a día de hoy hay como entre 2 o 3 sitios que son claros. Uno que son las herramientas de Business Intelligence, donde ayer me llamaba un compañero que ni siquiera le conocía y me dice, oye, que he visto a los de MicroStrategy, han dicho que has trabajado con ellos y tal. Yo en las herramientas de Business Intelligence lo que recomiendo es la mejor calidad-precio, depende de lo que necesites. Lo que no te puedes comprar es ni un Ferrari ni ir en un 600, ¿no? Tienes que mirar el mercado. Lo que sí es verdad es que cuando usas una, las demás son bastante parecidas, ¿no? Y luego la otra parte de uso de los datos es la inteligencia artificial famosa o el machine learning, ¿no? Entonces, donde tú puedas aplicar machine learning, fantástico.
pero porque al final cuando estamos hablando de Business Intelligence estamos hablando siempre de datos en pasado y datos en pasado pues te dan los beneficios que te dan, ¿no? Pero yo no creo que sea una cuestión tanto de qué herramienta seleccionar, sino el que uses, el que tengas la visión de lo que quieres hacer y seleccionas la que desde el punto de vista de rentabilidad te vaya a ser suficiente. Sí, yo no creo que haya una mejor o peor en ese caso. ¿Qué objetivo quiero conseguir? Y en función de eso, utilizar una u otra. Y en relación a la gestión del dato, existe cierta preocupación en la sociedad en cuanto a que nos escuchan, saben todo de nosotros y demás. Y de hecho, bueno, pues tanto desde las instituciones, pues antes hablaba de Europa, de la famosa GDPR, como también de empresas de guardianes de la llave, como puede ser Google ahora con el Consent Mode V2 y con el fin de las cookies de terceros. ¿Cómo podemos asegurar en este ecosistema en el que nos movemos, por un lado, la calidad del dato, ¿no? Porque al final yo creo que pelea un poco esa seguridad y esa calidad, y también la integridad del mismo? Es decir, no preocupar a la gente, pero a la vez tener datos suficientes como para la toma de decisiones. A ver, yo creo que eso está bastante ligado con todo el tema de la ciberseguridad y de la privacidad de datos a nivel usuario. Distinguiría un poco eso a nivel usuario, nuestros datos personales. Pues efectivamente hace varios años ya para cualquier cosa que hacemos, independientemente de lo que sea, si sea comprar algo por internet o sea nuestra tarjeta de supermercado, todas las empresas tienen nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono móvil como mínimo. Entonces yo creo que en ese sentido a nivel usuario sí que podemos estar tranquilos porque ya hay bastante normativa aplicada en ese sentido de que nuestros datos están protegidos y no corremos peligro. Y a nivel empresarial, por otro lado, también hay varias normas. Yo siempre lo pongo de ejemplo en algunas de mi clase cuando hablo del tema de Big Data en concreto. Hay muchas aplicaciones y recomendaciones y a nivel de legislación pues hay una norma ISO que recomienda a las empresas tener ciertas normas establecidas en la compañía para la ciberseguridad. De hecho, a todo el mundo nos sonará en algún momento algún ataque a alguna empresa de ciberseguridad que haya vivido, que haya sido escuchado. Yo creo que se está avanzando mucho en ese terreno, al igual que se está avanzando tanto en toda esa transformación digital. En paralelo, creo que en cuestiones de seguridad sí que se está avanzando tanto a nivel por parte de la empresa como a nivel por parte de usuario, porque hay legislación de por medio, ¿no? y recomendaciones de buenas prácticas. Yo a nivel de calidad no tengo nada que completar. Quizá si hablamos del concepto luego de la calidad de la calidad del dato para tomar decisiones, ¿vale? Ese es el gran challenge que tienen todas las empresas. Ayer estaba en un evento donde había empresas de todos los sectores y sobre todo las empresas industriales que tienen tantísimos datos, el gestionar cuáles son los datos buenos y dónde puedes sacar valor es bastante complicado. Ahí yo creo que otros sectores, como es los seguros y la banca, donde como básicamente lo que gestionan datos lo hacen mejor y los datos son bastante fiables, pero hay sectores industriales donde todavía es muy complejo saber cuáles son los datos buenos y otra cosa que para mí es muy importante, qué datos realmente luego van a tener un rendimiento económico, porque es muy sencillo llegar y decir, venga, vamos a capturar todos los datos de todas las máquinas, ¿vale? Pero eso luego al final cuesta mucho dinero y a lo mejor no le estamos sacando partido. Bueno, un poco por tranquilizar esa parte de la sociedad que tiene esa alarma con la utilización del dato, también ayuda a personalizar su experiencia, a mejorar, ¿no? Desde pues, esa propia experiencia del cliente. Sí, claro, totalmente. Eso lo sabemos los que pagamos Netflix, ¿no? Que nos lo recomiendan los algoritmos en ese sentido, ¿no? Y es verdad que eso luego produce otra cosa, sobre todo en las redes sociales, que es el sesgo de confirmación, ¿no? Esta semana creo que ponía un sesgo que venía a decir cómo no van a decir la verdad del periódico si piensa exactamente igual que yo, ¿no? Entonces, es verdad que a veces cuando abres Twitter o X o LinkedIn y tal, a veces yo muchas veces digo, joder, es que todo viene de transformación digital, de supply chain y al final viene por eso, por los algoritmos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es claro que es un beneficio para todos, ¿no? Totalmente. El efecto burbuja. ¿Podríais darnos algún ejemplo de modelos de negocio digital disruptivos recientes? Has mencionado Netflix, pero algo así que sea un poco más desconocido para el gran público, alguna iniciativa que sea chula. A ver, yo tenía en mente todo lo que es plataformas digitales, obviamente. También quizá puede ser, desde hace unos años, pues el sector de
Uber, Cabify, Bolt, pues también fue una aparición, ¿no? Antes simplemente todos utilizábamos un taxi hasta que llegó una empresa y puso a disposición esta plataforma de movimiento como alternativa, ¿no? Al principio con una estrategia de coste y con una estrategia de precio muy agresiva en comparación a lo que venía siendo un taxi tradicional, pero también fue un modelo de negocio de éxito al fin y al cabo, la de Uber y Cabify, todo plataforma de streaming, pues también la parte de delivery, pues Glovo, Uber Eats, hoy en día a golpe de aplicación podemos tener la cena en casa y bueno, y alguna también, por ejemplo, a nivel banca, Revolut, todo el mundo conocemos Revolut, todo el mundo hoy en día viaja con Revolut, ¿no? Y antiguamente pues o cambiábamos la divisa independientemente de dónde fuésemos o era nuestro propio banco el que nos cargaba luego esa comisión por estar pagando en X país, ¿no? Sí, bueno, las tradicionales. Yo dos cosas que me han sorprendido últimamente de hasta dónde está la competencia, ¿no? El otro día hablando con gente de banca nos contaban el esfuerzo que están haciendo por utilizar WhatsApp, ¿vale? Y nos contaban que a día de hoy la única manera que se tiene desde el punto de vista legal de que realmente tú has metido el código que te ha mandado el banco cuando hacemos cualquier transacción es la de los mensajes, ¿vale? Entonces, están trabajando con WhatsApp, con Facebook, para que eso sea legal, por decirlo así, porque, claro, de un mensaje de texto me parecía que valía 0,3 y un mensaje de WhatsApp empresas, no el nuestro que es gratuito, me parece que era 0,10, ¿no? Entonces, llegas así y dices, qué tíos ratas, con lo que ganan esta gente, 0,20 céntimos, ¿cómo se pueden pegar así, no? Pero claro, es que de 0,20 a 0,10, un montón de millones de transacciones todos los días, eso genera bastante dinero. Y otra de las cosas que me ha sorprendido también últimamente, yo creo que desde hace relativamente poco, es, bueno, en el mundo de la empresa de comunicación, la transformación digital ha sido brutal. O sea, es decir, nos hemos cargado los periódicos de papel y yo creo que también la gente es consciente de que hay muy poca gente que pague por el servicio de los periódicos, ¿no? Pero me llama la atención cómo empiezan a utilizar WhatsApp para estar informados. Es decir, tú ahora mismo me parece que ya Antena 3 y muchos de ellos, tú puedes a través de ahí recibir mucha información, ¿no? Entonces, para mí, fuera de lo que es el mundo de algoritmos, plataformas y tal, lo que me llama la atención es esa pelea hasta el último minuto de ser lo más eficiente posible en cuanto a la información y que para mí es muy complicado desde el punto de vista de esas empresas, ¿no? Eso que has dicho de que poca gente paga por los periódicos, ¿puede levantar la mano aquí quién paga por prensa digital? ¿Somos dos solamente aquí? ¿Cuántos de aquí pagan por alguna plataforma de streaming, de entretenimiento? Desde luego es más importante en este país el entretenimiento que la información. Esa es una de las cosas que, que os traigo. No, pero bueno, o sea, pero que al final es importante esto porque es una transformación que ha ocurrido. El problema es que no estamos acostumbrados a pagar, o sea, yo también lo sufro, ¿no? Porque como sabéis, trabajo también en un medio de comunicación. Los periodistas, o sea, no sé, vosotros habéis ido alguna vez a una fiesta, eso seguro que todos, los que veo por ahí tienen toda la pinta. Cuando vais a una fiesta... También, no, pues, ¿qué pasa? Yo una vez salí también. Los que cuando vamos a una fiesta normalmente, pues o bien pagamos las copas, ¿no? O las paga un tercero, ¿no? Que es el patrocinador. De los de aquí, de los que habéis dicho que no levantáis, esto ya es un experimento personal, puramente, de los que habéis dicho que no pagáis por información, ¿quiénes utilizáis adblockers? Bloqueadores publicitarios. Levanta la mano bien, no tengas miedo, Bray. Solo dos, bueno, por lo menos, sabéis lo que son los adblockers, ¿no? Bloqueadores publicitarios. Al final es algo muy curioso, es decir, que no estamos dispuestos a pagar por, pero en cambio queremos que nos quite la publicidad. Es decir, y los periodistas tienen la mala costumbre de querer comer, ¿vale? O sea, eso es simplemente como defensa del sector, no lo quería decir. Bueno. No sé si os suena, porque claro, vosotros con vuestra acción de no pagar por la información vais a acabar con mi trabajo, pero por otro lado hay otro, no sé si fue octubre, noviembre de 2022, llegó la segunda gran disrupción que ha venido en estos últimos años. Después del COVID vino una empresa que se llama OpenAI
y sacó el famoso ChatGPT. Y nace, bueno, no es que nazca ahí la IA generativa, pero desde luego es la empresa que se ha encargado de desarrollarla y quien ha marcado la pauta para que después surgieran pues, Bard, Gemini, a posteriori Copilot, y estas en cuanto a texto y todas las que han salido en Midjourney, DALL-E, etcétera, de imagen, todo lo que ha venido de audio, de vídeo, etcétera. Entonces, ¿cuál es el potencial que le veis de transformación? Y ya me callo, que estoy hablando yo más que ellos. No moderado soy, tengo un complejo de Pablo Motos. ¿Cuál es el potencial que le veis a la IA ahora y en el futuro? A ver, yo creo que tiene un punto fuerte en ese sentido y es la automatización de procesos en general. Obviamente ese análisis de datos, y con ese análisis de datos nos permite llevar a cabo una posterior toma de decisiones para nivel organizacional, y esa toma de decisiones se convierte en lo que a todo el mundo le interesa, que es mayor rentabilidad, ¿no? Creo que también permite esa personalización de experiencia del cliente de la que hablábamos antes. Te puede optimizar esos procesos, como yo os decía, sobre todo lo puntualizaba al principio, ¿no? De mi cadena de suministro. Puedo llevar a cabo el desarrollo de nuevos productos o de nuevos servicios. Y sobre todo ese análisis de datos avanzados, dicen que la información es poder, ¿no? Entonces yo creo que va muy encaminado en ese sentido a recopilar toda esa información y a que la empresa pueda exprimirla en beneficio suyo, ya sea tanto para mejoras internas como para mejoras externas o para otro tipo de relaciones. Ya a día de hoy todos conocemos, pues, como Santi decía, el famoso ChatGPT y todo lo que ha derivado gracias a él. Hay muchas herramientas de análisis de datos que ya han implementado la inteligencia artificial. Yo en mi última clase, con 2 de mis alumnos, bueno, que no estaban aquí porque estaban en Bruselas, pero les mostré cómo pues una herramienta de análisis de datos también tenía ya involucrada la inteligencia artificial. Y como antes comentaba Luis Miguel, pues todo lo hace en base a unos datos históricos, pero sí que hace una relación de algoritmos y te llega a plantear, pues, si somos una empresa que nos dedicamos a la venta de ordenadores de diferentes tipos, tamaños y colores, pues esa herramienta nos permite saber cuánta probabilidad tengo de vender más ordenadores de color negro que de color plateado, ¿no? Llega hasta ese punto. Ya estamos en ese sistema, ¿no? De yo tengo un dashboard donde veo las ventas de 2022, 23 y 24 y sé, en función a todos los datos de ventas de esos 3 años, pues qué probabilidad tengo de vender un producto más o menos gracias a esa inteligencia artificial que tiene implementada una herramienta de análisis de datos. A ese punto estamos a día de hoy, ¿no? Yo diferenciaría entre lo que es la inteligencia artificial, que eso llevará su camino, y lo que es la generativa. Para mí la inteligencia artificial generativa, que es un poco lo que preguntabas, yo creo que hay sectores donde le va a dar de pleno. Uno es el sector de la educación, claramente, ¿no? Y otros a lo mejor que pueden costar más, como es la parte, pues las partes industriales, partes más de servicios. Yo creo que es una herramienta a utilizar, que es súper positivo, que te ayuda a hacer mucho brainstorming y donde la dificultad en el futuro será la selección de esa información. De hecho, si tú, por ejemplo, cuando el ChatGPT te da una información y le dices que es falso, automáticamente la cambia. Vale, bueno, pues eso me imagino que poco a poco lo irá puliendo. Pero lo que sí que es claro que, sobre todo en toda la parte de educación, eso vamos a avanzar muy rápido en los próximos años. Y es uno de los retos que tenemos todos, ¿no? Así que, desde el punto de vista nuestro como profesor, ¿qué es lo que podemos ofreceros que no pueda ofrecer ChatGPT? Yo creo que todo eso no lo tenemos que preguntar antes que después, ¿no? Se lo preguntaremos a ChatGPT. ¿Y qué papel juega la innovación abierta en la generación de nuevos modelos de negocio digitales? Está claro. Desde el punto de... Ahora voy a responder como profesor. Tú, cuando llegas, y las empresas normales tenemos una velocidad de innovación bastante lenta, ¿no? Y la tecnología está haciendo que eso sea exponencial. El gap entre lo exponencial, y lo lineal es lo que es las startups y lo que tiene que cubrir la innovación abierta. Es imposible absolutamente mantenerse al día de todas las tecnologías que van apareciendo y todos los procesos que se pueden cambiar. Entonces, como eso no lo pueden hacer las empresas,
la única manera que tenemos es la parte de las startups. Otra cosa es que cuesta bastante regular cómo van a trabajar las empresas corporativas con las startups. Es bastante complejo luego el día a día, pero que ese gap lo tienen que cubrir, se tiene que cubrir por innovación abierta, para mí está clarísimo. Sí, no, estoy de acuerdo con él. Mencionabas antes, Luismi, que en el caso de una pyme arrancarías por una página web o por aquellos elementos que te puedan permitir atracción de inversión o de clientes. En ese sentido, ¿qué papel juegan las redes sociales también en este proceso de transformación digital como elemento comunicativo? Pues yo reconozco ahí que mis limitaciones para poder resolver eso. Mis alumnos ya lo saben, que a nivel de Instagram ando flojo. No estoy trabajando eso, pero es verdad que yo creo que las redes sociales juegan un papel de confirmación sobre lo que ya tenemos. Es decir, al final, y por el tema de los algoritmos sobre todo, tú si quieres estar en el mercado tienes que manejar las redes sociales. Y ahí yo sí, es el único punto donde yo sí me encuentro a veces un poquito mayor, lo tengo que reconocer. No llego a la velocidad de entender realmente las posibilidades que tiene Instagram y TikTok en el mundo comercial. Todavía me cuesta. Seguro que mis alumnos lo podrían resolver mejor que yo. Seguro, 100%. Pero bueno, yo que sí que creo, yo estoy un poquillo más puesta en el, en el tema porque redes. eres más joven, ¿no? Porque, bueno, pero no mucho más, ¿eh? En el tema redes sociales, a ver, yo creo que las redes sociales tienen un papel brutal a día de hoy ya en este sentido. Creo que hacen una estrategia de marketing y promoción impresionante. También creo que sirven como de servicio al cliente, permiten mucho llevar a cabo una investigación de mercado a través de ella y sobre todo el papel de colaboración y asociación que permiten en ese sentido, ¿no? ¿Cuántos no vemos algo por Instagram y nos hace comprarlo? O sea, me juego la cabeza que aquí todo el mundo ha visto algo y le ha creado la necesidad de comprarlo, ya sea porque lo patrocina la empresa, porque lo patrocina un futbolista o porque lo patrocina una influencer de turno, ¿no? Yo creo que tiene mucho poder, sobre todo en el público joven, tiene mucho poder de convocatoria y yo creo que al fin y al cabo sí que es una buena herramienta, es algo que está muy digitalizado pues también a golpe de aplicación en el móvil y que es un recurso que todas las empresas a nivel empresarial pues tendrían que aprovecharlo sobre todo como muy estrategia de comunicación, marketing, promoción y toda esa rama. También yo creo que Ana es un poco shopaholic y es el efecto burbuja, ¿no? Que probablemente tenemos. No, pero yo voy a aprovechar que ya que dices eso, pues siempre lo digo en las clases y vuelvo a insistir. Al final, sobre todo con el tema de LinkedIn, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nuestra imagen está ahí, ¿no? Entonces, a mí ahora mismo, sinceramente, cuando tengo que recurrir a LinkedIn por algún tema y la persona que ando buscando no está, me deja un poquito que desear. Vamos a ver. La alarma salta. Y si tiene 5 contactos, también, ¿vale? Y yo en eso siempre invito que por lo menos 1 a 2 veces a la semana pongáis un post-it de las cosas que estéis haciendo y entre otras cosas, primero porque el algoritmo os dará más información de los temas que son interesantes, pero luego el día de mañana, pues cuando vayas a una oferta de trabajo, yo creo que da muy buena imagen estar al día, por lo menos en LinkedIn, ya no sé en Instagram o en TikTok, pero en LinkedIn por lo menos sí. Un tema que controlas mucho mejor que las redes. ¿Qué papel juega el Big Data en la optimización de operaciones y de servicios? No, cualquiera de los dos. Vale, cuando estamos hablando de optimización de operaciones, el Big Data, el papel fundamental es la gestión y la reducción de los procesos y de los costes. Y ya sabéis que el Big Data viene de aplicaciones corporativas que ya existían en los años 90, como los CRMs y los ERPs, donde pues ahí la gestión de la empresa y la toma de decisiones es fundamental. Y luego está la parte de las tecnologías más emergentes, como la industria 4.0, con todo el tema de la sensórica del IoT y por ahí es donde más lo aprovechamos. Y luego un último punto es la customización de los productos, ¿eh? Es decir, desde el punto de vista del cliente, el cliente cada vez quiere los servicios más customizados y esa es una de las grandes peleas que hay ahora. El otro día leía un artículo sobre cuál es el futuro de los constructores de coches. Como sabéis,
es un tema apasionante ahora qué va a pasar con la gasolina, con la electricidad y las regulaciones de Europa sobre todo, y lo que decían es que lo que se espera es que los constructores de automóvil lo que vayan haciendo es reducir las posibilidades que hay y la customización. Es decir, como hasta hace unos años tú ibas al concesionario y ya te daban el coche que querías, porque tenían tantas opciones, y ahora lo que van a hacer es, como en el 2035 más o menos van a reducirse a cero los coches, que lo que van a hacer es mantener solamente 1 o 2 modelos estándar y luego ya apostar por otro tipo de tecnologías, ¿no? Yo creo que esa parte de customización también es importante. Esperemos que siga un poquito más la gasolina, por lo menos. No, es más, yo creo que en Europa hay 2 cosas que nos gustan. Una, los toros, y el otro el diésel, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver si nos lo cargamos. Bueno, a saber, que lo mismo yo sí me he movido de empresa y no acabo en Galvi toda la vida. Pero bueno, un poco hablando del Big Data, yo creo que muy de acuerdo con lo que decía Luismi, y sobre todo yo creo que es la parte fundamental un poco de toda esta transformación digital. Yo creo que el Big Data, porque es el que nos permite acceder a toda esa información para llevar a cabo pues todos esos procesos, todo ese análisis de datos, toda esa toma de decisiones. Yo siempre en mis clases le cuento a mis alumnos, es como Big Data es como si fuese un padre y ya tiene 2 hijos, ¿no? La parte de Business Intelligence y la parte de Business Analytics, ¿no? Entonces, el tener ese Big Data y contar con él, con toda esa información para luego poder trabajarla, tratarla y poder llevar a cabo todas esas acciones a nivel empresarial, yo creo que es la parte crítica de todo este proceso de transformación digital. ¿Y cómo podemos medir el éxito en un proceso de transformación digital? ¿Cuáles son los principales KPIs a los que deberíamos atenernos? Más allá, lógicamente, el ahorro, ¿no? Pero, ¿qué más? Pues... ¿Voy yo? Venga. Lo que dice Xavier Marcet es uno de los gurús de la innovación, publica en La Vanguardia, pues me parece que cada 4 semanas, y él define la innovación y por ende la transformación digital como aquello que será tu cuenta de resultados en los próximos 2 años. Es decir, la transformación digital, al final, el mejor indicador que hay es cómo va a afectarte en tus ingresos en el futuro. Si como consecuencia de tus acciones en la transformación digital en 2 años vas a ser capaz de facturar un 50% más y va a venir de eso, pues ese es el mejor indicador. A partir de ahí, ya sabes, el número de ventas, número de clientes, número de ventas, fiabilidad de los presupuestos, esos son los indicadores, pero principalmente es cuánto vas a vender más en los próximos 2 años. Sí, yo creo que también pues, la eficiencia productiva de tu personal, reducir errores. Hay una métrica que mide la disposición de los clientes a recomendar una empresa a otros, ¿no? También está muy relacionado, que se llama el NPS. Pues yo creo que básicamente, principalmente ese, ¿no? La innovación que te vaya a permitir esa transformación digital, el lanzamiento de nuevos productos que puedas llegar a desarrollar a través de ella, el cambio cultural y la adaptación de la tecnología, eso ya un poco más a nivel interno, ¿no? ¿He conseguido ese cambio de mi cultura organizacional? Sí. ¿Se me ha adaptado todo mi personal o todo mi usuario a la tecnología? También. Yo creo que esos son un poco los principales. Como estamos llegando a -4 y quiero dejar por lo menos 15 minutillos para que haya preguntas por parte del público, os quiero hacer una última pregunta, y es ¿qué habilidades tiene que tener en esta era digital un profesional, un directivo? Bueno, yo creo que la principal, adaptación al cambio, obviamente, porque esto ya llevamos mucho tiempo con esta transformación digital, por así decirlo, y esto es un continuo cambio. Cada día que nos levantamos un poco no sabemos qué nos vamos a encontrar de nuevo. Y obviamente saber gestionarla, saber liderarla con todos los usuarios de tu organización y luchar contra esa resistencia al cambio con la que yo iniciaba un poco la sesión, y tener mucha visión estratégica en ese sentido, ¿no? Vale, yo me voy a centrar en lo que sería un project leader. Siempre es importante esa fase inicial del design thinking, de tener la empatía de ver lo que se necesita en el mercado, ¿vale? Y yo... Y reconozco que no soy suficientemente bueno, pero una de las cosas que aprendí cuando estuve trabajando en Francia con mi jefe tenía una capacidad innata de vender ideas en cualquier sitio. Siempre, o sea, era un hombre que no trabajaba en el concepto de trabajo que me recomendaba mi padre, de hijo, trabaja duro que llegarás lejos, ¿no? No, él estaba siempre pensando en qué le podía ofrecer a su jefe para ser mejor, ¿no? Entonces,
al final yo creo que eso es un poco, esa es la conclusión, y yo reconozco que a veces a mí me cuesta, es qué puedes proponer a tu jefe para que mejore la empresa. Y a partir de ahí es empatía, comunicación, esa parte del cambio que tú dices básicamente es comunicación, y yo sé que esto suena duro, ¿no? Pero hay que saber hacer un business case y un budget, ¿eh? Hay que justificar, cuando estás hablando de transformación digital, todo es muy caro y hay que saber cuánto nos va a costar y convencer a los usuarios de que detrás de eso va a haber un movimiento. Y me da la sensación de que yo, por ejemplo, que llevo muchos proyectos internos, es complicado realmente que la gente, que el negocio te diga cuánto vas a ahorrar cuando tú implementas una herramienta. Pero también la gente, y tú que trabajas mucho en marketing, también tienes que saber el impacto que va a tener cualquier cosa no es fácil tampoco. Entonces hay que entender de eso. Finanzas, ventas, comunicación. Aprovecho para decir que también tenemos un MBA. Sí, claro que sí. ¿Preguntas por parte del público? Caballero. Bueno, me gustaría saber qué debe tener en cuenta o cuáles son los pasos que debe seguir una pyme que ha venido desarrollándose por más de 10 años, digamos, en el sector de servicios de forma análoga. ¿Qué debe tener en cuenta y qué paso debe llevar a cabo para realizar una transformación digital que le permita optimizar los recursos y mejorar el tema de sus operaciones diarias? Básicamente eso. ¿Vas tú o yo? Vale, si hablamos de operaciones diarias, lo que primero estamos hablando de procesos internos de la pyme. En este caso, lo que tiene que analizar es qué soluciones digitales tiene a los problemas que se encuentran en el día a día. Por ejemplo, si sus problemas van ligados a que tarda mucho en preparar todos los temas de impuestos, ¿vale? Pues tiene que buscar un software donde esté conectado lo que es la contabilidad con los impuestos para que eso se automatice. Si, por ejemplo, estamos hablando de una empresa que tiene problemas para saber cuál es la previsión de demanda, pues lo que tiene que invertir es en un software que le permita conocer la previsión de la demanda mejor, ¿vale? Si tus problemas es que solamente tienes como clientes los que están a menos de 100 metros de tu tienda, por ejemplo, pues tienes que ver qué es lo que puedes hacer para externamente poder conectar con más clientes. Entonces, al final, es lo de siempre. Analiza tú en las fases del proceso que tú tienes, mira qué problemas tienes y analizas las soluciones digitales que puedas aportar con eso. Y otra cosa importante, déjate de asesorar por gente de confianza. Tampoco te dejes asesorar por los 150.000 comerciales que aparecen queriéndote vender algo. Sobre todo si tienen solo 5 perfiles en LinkedIn. Yo os quería preguntar, antes habéis mencionado una herramienta que incluye la base de datos en inteligencia artificial, pero no la habéis nombrado. Power BI. O sea, Power BI es una herramienta que sirve para el tratamiento y el análisis de datos y ya tiene incorporada parte de inteligencia artificial. Vale. Trataba con ella simplemente de herramienta de visualización. Ha hecho visualización. Y que queda muy bonito. Queda muy bonito y filtra y se mueve todo. Exacto, pero no una inteligencia artificial también, como habéis comentado, de algún ERP en el que te dice, oye, compra tanto de ordenadores rojos. Sí, pues sí, ya lo tiene incorporado. Ahora ya lo tiene incorporado. Claro. ¿De pago? No. No. En la versión gratuita debes de tenerlo. Sí. ¿Alguna duda del curso? No. Respecto a Copilot para Microsoft 365, que creo que se integró a principios de año. Sí. La versión gratuita no permite hacer los análisis directamente. Porque yo lo tengo utilizado y incluso para poder utilizarlo hay que tener una cuenta empresarial en primer lugar. Yo no lo he abierto así para cuentas personales. Pero es muy interesante también que lo tiene integrado con Excel, como usted comentó. Y cuando usted tiene los datos en Excel y genera la tabla, a través del mismo Copilot, él le puede dar muchísima información importante y resumir
muchísimos datos que generalmente uno tarda muchísimo tratando de buscar fórmulas y todo eso. Incluso trasladar esos datos a PowerPoint. Lo bueno que tiene Copilot es que al ser de Microsoft integra toda la suite de servicios. Sí, de hecho, presentaciones, o sea, documentos de Word, le indica que le haga una presentación y te prepara la presentación bien chula, o sea, desde Word directamente en PowerPoint. Bueno, de todas formas, si es gratis ahora, tratará poco en que pagues, ¿eh? O sea que nada es eternamente gratuito. Solo estaba pensando un poco con lo de ChatGPT, que al final ahora tiene esa parte gratis porque estamos haciendo su trabajo, ¿no? Precisamente ese filtrado y ese solucionar los errores bugs que tiene, exacto. Pero bueno, es lo que hablábamos antes, ¿eh? Al final lo importante es que tú pagues por lo que realmente uses, ¿eh? Es decir, no hay nada peor que pagar una cuenta de Netflix y luego no ves la tele, ¿vale? Pues esto es un poco igual. Si tú realmente lo necesitas para tu trabajo y te genera un beneficio, pues porque pagues 20 euros al mes no es un drama. Claro, cuando no lo vas a sacar rendimiento, pues entonces sí. Claro, porque el abanico es muy amplio, ¿no? Es un poco lo que comentábamos de las pymes. Una pyme quizá no tiene que agarrarse a lo que utiliza una empresa multinacional, por muy bonito, por muy buen que sea, por muchos datos que te pueda dar o mucho análisis. Es que a lo mejor la pyme, de este abanico tan grande que por suerte tenemos a día de hoy, necesita algo a menor escala, ¿no? Y es que una pyme a lo mejor no necesita Big Data. Exacto. Vamos a ser claros, ¿no? O sea, Big Data necesitas cuando tienes millones y millones de transacciones. Si tienes 300 clientes y tal, pues con un Excel y un PowerPoint vas que te matas. Totalmente. Smart Data. O justo hay una... Bueno, Una pregunta, en base a su experiencia, ¿cuál es el mayor reto de la transformación digital, pero, o sea, que no sea exceptuando la adaptación al cambio de los usuarios? Por así decirlo. ¿El mayor reto? El mayor reto de la transformación digital, o bueno, implementar ya sea Power BI y todo eso, pero que no sea la adaptación al cambio. Exactamente. Que no sea la adaptación al cambio. A ver, yo creo que quizá el mayor reto será conseguir el objetivo principal que nos hayamos implementado, ¿no? O que la empresa en este sentido tenga, o sea a nivel usuario. Creo que puede ser orientarse un poco por ahí, ¿no? El proceso, ¿cómo lo hagamos? Pues si estás más adaptado al cambio o menos, o utilizas una serie de herramientas, utilizas más información o menos, yo creo que eso ya dependerá un poco a nivel de usuario o a nivel organizacional, pero es un poco lo que Luis me le comentaba a tu compañero antes, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para llevar a cabo en esa pyme esa transformación, ¿no? Pues yo creo que lo principal es plantearte ese objetivo y llegar a conseguirlo. Creo que es el mayor reto que alguien puede tener, un poco en ese sentido en concreto. Para mí el mayor reto es terminar los proyectos. Empezar y terminar. Y eso no siempre es fácil porque al final los proyectos se prolongan. Esto de Agile está muy bien, pero parece que todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiere, ¿no? Entonces se complica. Y no va ligado al cambio cultural, pero yo siempre comento otra cosa que pasa mucho y es a vosotros todos tenéis 1, 2, 3 móviles, no sé cuántos, ¿no? Y os están actualizando, siempre os están actualizando las apps, ¿vale? ¿Y a qué no os quejáis? ¿A qué no? Pues la han actualizado, pues la han actualizado. Si Galp ha cambiado la app, pues la habrá cambiado por algo, ¿no? Me molesta porque antes lo pedía en el botón derecho y ahora me tengo que ir al izquierdo, pero lo aguanto. Vale, cuando vas a una empresa y empiezas a cambiar sin que sea definitivo, la gente protesta un montón. El trabajador asalariado es un rollo patatero, ¿vale? Entonces, ese concepto de Agile de que tenemos, de que normalmente en la empresa, en la calle nos van cambiando las apps y lo vemos hasta positivo, en la empresa no pasa eso. Tú pones un software a medio hacer y la lista de gente quejándose es brutal. Y eso pasa normalmente cuando se ficha, o sea, llegas a las 7, 8, 9 de la mañana, se ficha y dices, vaya mierda, ¿vale? Pues eso funciona así. Y eso pasa en todos los sitios, ¿no? Pero bueno, es normal, no es lo mismo cuando tú tienes una necesidad personal que cuando eres un asalariado, ¿no? Totalmente. ¿Alguna más? Pero yo tenía una, pero que Ahí había una pregunta. Pero... Pues contesta, hombre. Poniendo un ejemplo de el tamaño de la empresa, ¿vale? Imagínate una empresa que tiene 50 años
que tiene unos software de estas plataformas, cómo hace esta transformación con toda la cantidad de datos que hay, toda la historia que tiene, todos los parches. Eso es un reto complicado. No, eso es un milagro. Totalmente. No, claro, es decir, yo por ejemplo ahora una de las cosas a lo que me dedico es conseguir que herramientas en blanco y negro, que algunos de vosotros no sabéis ni lo que es eso. O sea, había un momento en la historia de la humanidad que los PCs eran en blanco y negro, no llegaron ni en color. Bueno, pues de eso nosotros tenemos varias herramientas. Entonces, conseguir que ese tipo de herramientas se transfieran a herramientas más digitales es realmente complicado y duro, ¿vale? Y creo que en la banca, por ejemplo, todavía hay algún sistema que sigue funcionando con ese tipo de herramientas. Eso sí, ahí no hay ciberseguridad ni problemas de eso, eso es súper robusto. Ahora cambio la pregunta que iba a hacer y pregunto, ¿el avión de verdad es seguro? El avión es súper seguro porque no está optimizado. O sea, es decir, cuando tú analizas las cargas que tiene un avión, probablemente sea lo menos optimizado que hay en el mercado, ¿vale? Es decir, teniendo las herramientas que teníamos ahora, un avión como el nuestro podía pesar un 30% menos. Esa es la historia. O sea, si hay alguien más, no hay nadie más conservador que un ingeniero de diseño aeronáutico o un arquitecto. Entonces, a partir de ahí, claro que es súper seguro. Pues, ¿hay alguna pregunta, caballero? ¿Debemos tener miedo a la inteligencia artificial y a todo el acceso a la información que le damos? Para mí no. Yo creo que no tampoco. O sea, es tener miedo ya sabes, muchos de vosotros alguna vez lo vemos en clase, ¿no? La curva de qué nos tenemos que preocupar y de qué no nos tenemos que preocupar, ¿no? Entonces, o sea, primero, no te preocupes de cosas que no puedas alcanzar, que no puedas manejar. Eso no tiene ningún sentido. Pero es verdad que siempre va a haber alguien que lo pueda utilizar en contra, pero los beneficios que tiene, comparado con los inconvenientes, es brutal. Para mí, si yo tuviera que decir en el corto plazo cuál es el sector donde más va a crecer gracias a la inteligencia artificial, es todo el tema de la salud. A mí me parece brutal. O sea, he coincidido hace poco con gente de Sanitas y cuando ves lo que está haciendo Sanitas a nivel de transformación digital es brutal. Yo sé que esto es un tema súper polémico y bueno, vosotros sois la mayoría muy jóvenes, pero lo de tener la posibilidad de tener la cita médica en el móvil en lugar de desplazarte y pillarte un atasco y no sé qué tal, es otro avance fundamental. Todo el tema de detección precoz de cánceres y tal es brutal. ¿Que hay alguien que lo va a poder utilizar en contra? Pues claro, pero la compensación yo creo que es significativamente positiva. Vuelvo con lo que hemos dicho al principio, nunca en la historia de la humanidad se ha vivido mejor que ahora. Una pregunta, hablando de la adaptación del cambio, uno de los principales desafíos, sabemos que parte de eso es por el temor de los mismos seres humanos de que van a ser suplantados, ¿verdad? De alguna forma. Entonces, sabemos que las empresas se pueden economizar con respecto a la mano de obra para sustituir posiciones por la IA. Y ya lo existen. Ahora mismo tú pides una pizza y es una máquina. ¿Cuáles son esas profesiones que, dada el futuro, están teniendo auge de cara a la transformación digital? Además del análisis de datos, ¿cuál es la otra? De análisis de datos. Bueno, yo antes, por aclararlo, a ver, la gente no es que tenga miedo al cambio por perder el puesto de trabajo. Sí, pero lo primero es que nos molesta que nos cambien las cosas, ¿vale? Sí, claro. Eso es lo primero. Y creo que a casi todo el mundo, salvo cuando vamos de vacaciones, que entonces lo echamos por eso. Pero normalmente nos cambia eso, o sea, te cambian el día de la programación de tu programa favorito y ya te molesta. Eso hay que asumirlo. ¿Qué profesiones van a tener más éxito? Pues todas aquellas que no se puedan automatizar. Vale. Yo esta mañana discutía porque, bueno, he tenido varios accidentes en casa que se me ha inundado y tal. Evidentemente, todo lo que es trabajo manual, es decir, todo lo que es albañilería, electricista, todo eso tiene un exitazo terrible. A partir de ahí, pues
ir a otro escalón, ¿no? Yo creo que todo lo que es relacionado con la tecnología siempre tendrá trabajo. O sea, por mucho que eso, siempre tendrá trabajo. Otro tema que siempre comento, que me gustaría que mi padre me lo hubiera dicho antes: vender, comercial, vender. Eso no habrá máquina que no Eso lo sustituya. No, es impresionante. Yo cuando veo los vendedores de software, Dios, qué negocio, ¿sabes? Es decir, al final hay cosas, ahora todo lo que son procesos operativos, eso claro que se automatizará. Y al final te das cuenta que son mejor, que lo hacen mejor, que la máquina lo hace mejor. Ahí sí puedo meter un poco de baza. O sea, al final hay una frase que es muy manida, ¿no? Ya se está viendo mucho, lo de que no te va a quitar el puesto la inteligencia artificial, sino alguien que sepa trabajar con inteligencia artificial. Al final, como es algo, como decía Luismi, que no podemos controlar, se trata de no preocuparte, sino de ocuparte. Y por alusiones, ya que decía, tenemos un curso de inteligencia artificial para aumentar la productividad y ya prometo parar. Sí, o algo así se vende. Interesante. Hablando de vendedor. No, pero es verdad. O sea, y lo que siempre hay que estar preparado, porque estas herramientas que hemos estado hablando probablemente en 10 años quedarán obsoletas, ¿no? Totalmente. De hecho, a mí me sorprende, en mis cursos tengo gente de todas las edades. Hay gente de 50 años que viene y dice que quiere aprender Power BI porque renovarse o morir, se dice, ¿no? Entonces, yo en el curso, aquí 2 compañeros que lo han hecho, teníamos edades de todos los tipos. Teníamos hasta un señor casi de cerca de 60 años aprendiendo la herramienta, porque en la empresa se ha implementado la herramienta y tienes que adaptarse a ella. Claro. Entonces, con esa adaptación al cambio es yo también lo que decía, ¿no? Que hay mucha gente que se lo puede tomar bien y cogerlo con ganas, pero hay mucha gente que dice, ¿por qué me quitan mi Excel de toda la vida y me pone un Power BI, un Tableau, un ClickView o lo que sea, ¿no? Ese rechazo ya puede encontrarse. ¿Alguna pregunta más antes de...? No. Pues nada, pues aparte de preocuparnos por la inteligencia artificial, nos preocupamos por Harry Kane y podemos ir en Power. Pues pido un fuerte aplauso para nuestros ponentes de hoy. Muchas gracias. Gracias.